Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es jueves 16 ya de abril, despierta la bolsa. Ángel Lozano, los futuros decían que en verde despierta con compras, con ganancias, ¿arriba? Arriba, pero con mucha cautelar, un 0,10% de subida que deja al selectivo en 18.200 puntos. Vamos a ver por dentro qué es lo que está sucediendo. Encabezan las ganancias los títulos de Fluidra, sube un 1%, ACS arriba un 0,9%, Solaria un 0,8% y entre los que caen tenemos a IAG que pierde un 1,25%, también caídas para Repsol, ahora ya plana en 20,52. Recordemos esa noticia, confirma que va a incrementar su producción de petróleo en Venezuela, ha firmado un acuerdo con el gobierno del país y con la compañía estatal de petróleos que le va a permitir retomar el control de las operaciones en uno de sus activos, incrementar su producción y garantizar los mecanismos de pago. Está preparado Repsol para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos 3 años si se siguen dando las condiciones necesarias. Ahora Repsol bajando un 0,4%. Cotizan 20,42. Además de IAG y de Repsol, también estamos viendo caídas en AENA, celebra hoy Junta General de Accionistas, se deja un 0,45%. Nos vamos al mercado continuo, Libertas 7 encabezando el ranking de subidas, arriba un 4,5%, Media for Europe subiendo casi un 5%, Yatris Health gana 2,5 puntos porcentuales. Entre los que caen tenemos a Viscofan, que se está dejando un 3,23%. En este caso, Bestinver ha bajado de comprar a mantener la recomendación. El precio objetivo se eleva a 67,45. Ahora cotiza en 57,10. Prisa pierde 3 puntos porcentuales y Prim retrocede un 1,9%. El próximo dato importante en la jornada de hoy es ese IPC final de marzo. En la eurozona, muchos resultados empresariales en Estados Unidos. Al cierre se conocerán las cuentas de Netflix. Tenemos la prima de riesgo en 44 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,45. Miramos ahora a Europa. ¿Subidas de cuánto? Muy planas. Sube el Eurostock 50 un 0,35%, más plano el alza del DAX alemán del 0,13% y del CAC 40 del 0,11%. Dentro del CAC 40 nos fijamos en la cotización de dos compañías, en este caso de Kering, desciende un 0,14%, prevé que su margen operativo actual se duplique con creces a medio plazo en comparación con 2025. También tenemos que estar atentos a Pernod Ricard, baja un 1,31%, y es que esos ingresos del tercer trimestre de la compañía disminuyen un 14,6%. Dentro del selectivo es la compañía más bajista. Dentro de las empresas en positivo tenemos a Legrand subiendo un 0,81%. En el DAX alemán destaca la caída de Deutsche Telekom del 1,75% y la subida de Infineon y de BASF. Infineon sube más de un punto, BASF ahora mismo sube un 0,76%, y en el Eurostock 50 Deutsche Telekom y Pernod Ricard lideran las caídas, seguidas de petroleras como Total Energies, que baja un 0,64%, y en ISPA, que desciende sus títulos un 0,60%, y en el lado de las subidas tenemos a SML Holding con un alza del 2,83%. Asia en verde y sobre todo el Nikkei en máximos. Cuéntame. En plazas asiáticas vemos Shanghái, que ha subido un 0,70%, Nikkei en máximos alza del 2,48% y el Kospi coreano sube un 2,21%. Justo hoy hemos conocido datos de crecimiento económico en China referido a los 3 primeros meses de este año. Aumenta a un ritmo del 5%, mejor de lo esperado. Ojo, porque preocupa la caída de la inversión inmobiliaria. Ha sido del 11,2%. Esto refleja escasez de confianza. Dato que hemos analizado con Araceli de Frutos. Sí, el crecimiento económico en China mejor de esperado, niveles por encima del 5%, que es lo que se esperaba. Pero bueno, aún estas cifras son demasiado tempranas, no recoge en profundidad pues todo este shock energético que también ha sufrido China. Y bueno, noticias positivas, pero algo sesgadas, ¿no? Futuros estadounidenses que suben un 0,21% y el Nasdaq un 0,40%. Hoy, compañía protagonista Netflix así analizaba la previsión
de sus resultados, Araceli de Frutos. Se espera por los analistas un aumento de ingresos apoyado por la adquisición de Warner Bros. Y también un aumento de precios en Estados Unidos, aumento de ingresos, aumento de beneficio por acción que se sitúa en torno a $0,76 y también apoyado todo ello por ingresos publicitarios. Así que en principio buenos resultados que publican en el día de hoy. También atentos a las materias primas, sube casi un 1% el petróleo Brent de referencia europea, en 95,73 se coloca, 91,95 es como está cotizando el barril crudo West Texas de referencia americana, la onza de oro sube medio punto y cotiza en $4.848 y cruce euro-dólar 1,1801. Os cuento, ahora cuando salga de trabajar me voy directa a hacer la compra al supermercado del Corte Inglés, que están con la semana de los ofertones y tienen de todo. Así que toca llenar el carro con las mejores ofertas. En esta semana de los ofertones tienes un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería por compras superiores a 20 euros. Y mucho más, como el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca a 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Muy bien, ¿no? También tienes la bolsa de 70 cápsulas de Ariel original, todo en uno, con un 80% de descuento en la segunda unidad. Y con tanta colada como se pone en casa, pues sale a cuenta. Y como es el aniversario de mis padres y lo celebramos en casa, me voy a llevar un jamón de 7 kilos, de cebo ibérico 50% raza ibérica, que está a 149 euros, con unas gambitas, algo de queso y un vinito de lujo. Y no os olvidéis del 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería. Hay que aprovecharlo. Así es la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, con lo mejor para hacer una buena compra y no solo en tienda, también en web y app, y te lo llevan a casa. ¿Qué puedo decir? Mi súper favorito, solo hasta el 19 de abril. La economía a tu alcance. Bueno, veo a los índices y la verdad es que están muy paraditos, movimientos en bandas muy estrechas, son oscilaciones muy pequeñitas. IBEX un 0,04%. Por dentro, lo importante, ¿dónde está, Ángeles? Pues tenemos a AENA perdiendo un punto porcentual, cotizan 26,22. Celebra hoy Junta General de Accionistas, va a aprobar las cuentas de 2025. Recordemos que ganó 2.140 millones de euros, un 10% más. Ratifica además la continuidad de Maurici Lucena al frente de la compañía. El directivo va a hablar de los asuntos más relevantes, va a evaluar la estrategia del grupo para los próximos ejercicios en un contexto de consolidación del tráfico aéreo. También están perdiendo hoy posiciones los títulos de Endesa, que se deja un 0,7, y los de IAG, que baja un 0,6. Entre los que suben, ArcelorMittal, ACS y SACIR, con avances superiores al punto porcentual. Y en el punto de mira, Repsol está perdiendo un 0,15, cotiza en 20,49 euros. Recordemos esa noticia. Han confirmado que retoma sus operaciones en Venezuela. Es una noticia que publicaba esta mañana el Financial Times. Ha firmado la compañía un acuerdo con el gobierno venezolano y con Petróleos de Venezuela que le va a permitir retomar el control de las operaciones en uno de sus activos, incrementar su producción de petróleo en el país y garantizar los mecanismos de pago. La compañía está preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos 3 años
años si se siguen dando las condiciones necesarias. Este acuerdo se enmarca en la licencia general emitida por la Administración estadounidense y reafirma el compromiso de Repsol en Venezuela. Nos fijamos también en el mercado continuo. Tenemos a los títulos de Viscofan encabezando los descensos. Se está dejando la compañía de envolturas plásticas un 3,57% en 56,70. Bestinver ha bajado de comprar a mantener su recomendación, aunque ha elevado el precio objetivo de 66,95 a 67,45. Ahora mismo los títulos cotizan en 56,5 euros. El Eurostock 50 también en verde. Subidas algo más abultadas, sí, del 0,38%. Ahora a tiempo real, 5.962 puntos. Aquí veo subir a la tecnología, pero también a recursos básicos, sector químico, sector retail, lo más destacado. Bancos, Montepaschi de Siena. Los accionistas del banco italiano votaron el miércoles a favor del regreso de Luigi Lovaglio al puesto de director ejecutivo. La acción sube un 3%. En la bolsa de Milán, petroleras, hoy Equinor desciende un punto, y es que la petrolera noruega prevé que su división de comercialización, transporte y procesamiento registre ganancias superiores a su objetivo inicial de 400 millones, pero no le vale para evitar las caídas. También protagonista Total Energy será de las más bajistas dentro del Eurostock 50, prevé un aumento significativo en sus resultados del primer trimestre en ventas de petróleo y crudo, impulsado por el alza de los precios tras la guerra en Irán. Y tenemos otros protagonistas dentro del selectivo londinense. Uno de ellos es JD Sports. La compañía venderá 11 millones de acciones de Apple Nutrition. Vemos que sube un 1,69% en la bolsa de Londres. Standard Life ha anunciado la compra de operaciones de seguros y pensiones de Aegon UK por 2.000 millones de libras, pero no le vale para caer un 0,23% también en la bolsa londinense. También sube un 0,27% Antofagasta, que ha informado de una caída del 19% en su producción trimestral de cobre. Y otros protagonistas tenemos a SAP, y es que BNP Paribas mantiene su recomendación de sobreponderar y reduce el precio objetivo de 240 a 200 euros. Todos los mercados están muy pendientes de la macro, de los resultados empresariales, del estrecho de Hormuz y de esas negociaciones, de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y quieren pensar que van a llegar a buen puerto. La tregua se mantiene, la lectura es positiva. Vemos a las bolsas subir, vemos al barril tipo Brent contenido, $95,38, y los futuros sobre el West Texas están en verde. El que vence en junio tiene un precio de $88,32, y el que vence ahora en mayo tiene un precio de $91,82. Hay que ver la diferencia importante. El vencimiento más cercano tiene los precios todavía más altos. Ojo, porque hay que mirar el petróleo, pero desde un punto de vista más geoeconómico o geopolítico. Hemos hablado en otras ocasiones, Eva, que tanto el petróleo de Estados Unidos como el de Rusia han salido beneficiados de toda esta guerra. Pero hay que hablar de otro hito. El hecho de que Estados Unidos se haya prácticamente convertido en exportador neto de crudo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, está claro que con cada crisis siempre hay un ganador, y Estados Unidos vuelve a ganar. De hecho, esa condición de convertirse en prácticamente exportador neto de crudo es una fotografía que casi se hacía realidad la semana pasada. Según Reuters, los envíos desde Estados Unidos aumentaban hasta alcanzar un máximo histórico para satisfacer la demanda de esos compradores asiáticos. Recordemos que la región de Asia-Pacífica es la de mayor dependencia de ese oro negro de Oriente Medio, pero también de la demanda europea, mientras se apresuraban a reemplazar los suministros detenidos en torno a la zona de conflicto, en torno a ese cierre del estrecho de Hormuz. Recordemos que las amenazas al transporte marítimo impedían así e impiden que alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y de gas transitaran por ese estrecho clave para el suministro de energía, y que además ahora tiene en jaque Estados Unidos. Causa-efecto: las refinerías de Asia y Europa, que dependen de esos suministros, han comprado cargamentos alternativos donde han podido, lo que ha aumentado drásticamente la demanda de petróleo de Estados Unidos, que es el mayor productor mundial. Sin embargo, analistas y comerciantes afirman que Estados Unidos se acerca rápidamente a su capacidad de exportación. Las importaciones netas de petróleo crudo, es decir, la diferencia entre lo que compra y lo que vende,
se redujeron a 66.000 barriles por día en la semana pasada, el nivel más bajo en los datos semanales que se remontan a 2001, según los datos del gobierno americano, mientras que las exportaciones aumentaron a 5,2 millones de barriles por día, el nivel más alto en 7 meses. La última vez, por cierto, que fue exportador neto de crudo fue en 1943. 9:15, Radio Intereconomía. Enseguida vamos a analizar lo que está pasando en el mercado con Rafael Ojeda, de Ursus 3 Capital. Y después tenemos consultorio con Daniel Santacreu. Para participar, 915331851 o pueden llamar desde ya al 609 22 47 16. En un mundo que cambia cada día, contar con una gestión profesional marca la diferencia. En DWS ponemos nuestra experiencia global al servicio de tus decisiones de inversión, combinando análisis, innovación y visión a largo plazo. Porque invertir es construir futuro. DWS, inversión con perspectiva. Descubre más en dws.es. Las inversiones conllevan riesgos. Este anuncio tiene carácter de comunicación comercial. DWS es la marca bajo la cual desarrolla su actividad el grupo DWS. Elysium Dental combina tecnología de vanguardia con un equipo humano que dedica el tiempo y cariño necesarios diseñando tu mejor sonrisa. 2 clínicas céntricas en Madrid, Juan Bravo y Simancas, para cuidar tu salud dental. Claridad en cada diagnóstico, recomendaciones éticas y tratamientos personalizados. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos. Elysium Dental. Ir al dentista nunca fue tan cómodo. elysiumdental.es. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Educa, impacta, invierte. Pues 18 minutos pasan de las 9 de la mañana. Continuamos a esta hora aquí en Capital Intereconomía, pendientes de un mercado que asiste a una jornada de nuevas expectativas, de confianza en que esté más cerca el final del conflicto y que está registrándose en el ánimo de los inversores. Rafael Ojeda es agente y miembro del Comité de Inversiones de Ursus 3 Capital AV. Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Rafael, quería preguntarte, porque estamos asistiendo a esos récords en las plazas asiáticas, el índice Nikkei en récord después de Wall Street, y en un escenario donde el petróleo se está conteniendo, todo mirando a lo mismo. Por una parte, las expectativas de un fin del conflicto y por otro, la preocupación, las dudas sobre ese estrecho de Hormuz. Quería preguntarte, precisamente, ¿qué lectura haces de ese confianza inversora en los índices mientras el petróleo recuerda los temores, porque lo que sí que no vuelve es a los niveles previos al conflicto? Lo que yo veo es que el petróleo se mantiene claramente, porque todavía entre Irán y Estados Unidos es definitiva del conflicto. Todo apunta que durante los próximos esto puede seguir siendo así. Lo que ocurre es que parece obvio y evidente. Rafael, que el no puede durar disculpa, más. Rafael, es que no se está entendiendo nada bien el audio. Vamos a ver cómo retomar el audio y enseguida volvemos.
Pues entre tanto seguimos viendo precisamente lo que está siendo una sesión bursátil en una Europa que es verdad que se muestra con avances, aunque de forma más contenida de lo que hemos visto esta mañana en Asia. El IBEX 35 lo tenemos con subidas del 0,16%, por encima de los 18.200 puntos, y tenemos también a Frankfurt y a París con subidas algo menores, del 0,10 en el caso de Frankfurt, y con un Eurostock que camina de forma más sólida con avances del 0,40%. Los nombres propios del día se están escribiendo sin lugar a dudas por lo que es el repunte de la tecnología que ha imperado en la sesión asiática, en la que ha llevado a 11 sesiones consecutivas al Nasdaq de subidas, como ASML, que está subiendo un 3%, pero en el que no perdemos de vista ese petróleo, ese Brent, que está a esta hora en los $95,47. Volvemos a hablar con Rafael. Rafael, muy buenos días. Bueno, creo que se ha vuelto a interrumpir esa conexión. Vamos a volver a tratar de llevarla a cabo. Y además en una sesión en la que es importante señalar, lo están señalando todas las portadas internacionales, nosotros aquí en Capital Intereconomía desde primera hora, aunque no es que esté cotizando hoy con lo que es la dimensión de la noticia. Tenemos a Repsol. Es verdad que los precios se contienen, pero claro, esos petroleros han sido los grandes protagonistas desde el inicio del conflicto. Retrocede un 0,54% la compañía después de que esta mañana confirmase ese cierre de los acuerdos para incrementar esa producción de petróleo en Venezuela. Vamos con el análisis. Ahora sí, Rafael Ojeda, de nuevo. No, bueno, volvemos a perder la conexión. Bueno, pues sigamos pendientes precisamente de este tiempo real del mercado, en el que una vez más lo que sí se pone de manifiesto es como es cierto que desde que las tropas estadounidenses derrocasen a Maduro y Donald Trump quisiera volver a poner la mirada en ese mercado petrolero de Venezuela, se buscaba y el mercado analizaba cómo Repsol, la compañía que dirige IMAZ, podría mejorar, recuperar esa posición en el mercado de Venezuela. Y precisamente la compañía ha confirmado que ha cerrado, que acuerda las condiciones para incrementar la producción de petróleo en Venezuela, esa firma con el gobierno y PDVSA, que va a permitir retomar el control de las operaciones en el activo de Petroquiriquire, incrementar esa producción de petróleo en el país y garantizar los mecanismos de pago. Dice Repsol que está preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos 3 años. Es una noticia importante, pero la estaba esperando el mercado, en gran parte descontada. Hoy podría ser esperada la fiesta en el título, pero ha sido una de las grandes estrellas del conflicto. Y tenemos ahora esas expectativas de que llegue al final y esos precios que, aunque no están recuperando los precios previos a la guerra en Irán, siguen más bajos de lo que les hemos llegado a ver. Es sin lugar a dudas el protagonista indiscutible de esta mañana por el lado de los títulos del IBEX 35 y una jornada en la que también es importante ver cómo Indra avanza un 0,68% hasta los 53,66 euros tras haber confirmado que se retrasa la presentación de ese plan estratégico y en una mañana donde de nuevo vemos el protagonismo en torno a esos títulos que se mueven en los primeros podium y que nos hace mirar de nuevo a la tecnología. Decíamos hace un momento como en el Eurostock 50 es ASML, quien sube hasta ahora casi un 3%. Recordemos el subidón que ha localizado toda la tecnología, tanto en el Kospi surcoreano, que esta mañana subió un 1,60% con Samsung, con SK Hynix, con también protagonistas como en el Nikkei, Japón, de SoftBank, subiendo un 5%, y por supuesto todos esos gigantes norteamericanos que han impulsado por 11 días consecutivos la racha ganadora más importante desde 2021 en el Nasdaq y que ayer estaba confirmando ese nuevo récord para el tecnológico. Hoy que en el DAX vemos a Infineon Technologies con subidas del 1,27% y en un momento donde además hemos conocido esos resultados de TSMC que han vuelto
a batir previsiones y donde además dicen que están trabajando, porque es difícil dar respuesta a esa demanda que hay. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Dunas Capital, gestora independiente de referencia en el mercado ibérico, lleva 10 años tomando decisiones de 10. La primera, ofrecer soluciones a la medida de cada cliente, con una filosofía clara: prudencia, equilibrio, flexibilidad y audacia, siempre con la preservación del capital en el centro. Dunas Capital, 10 años preservando tu futuro. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pues 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, lo han escuchado. Es tiempo de consultas, es tiempo para que marquen el teléfono para hablar en directo. 915331851. También WhatsApp y notas de voz. 609-224716 y por supuesto ese canal vía YouTube que siempre tienen a su disposición para trasladarnos sus preguntas. Esta mañana análisis con Daniel Santacreu, analista independiente. Daniel, muy buenos días. Pues creo que estás muteado. Estar con vosotros. Y ahora te escucho. Vale, muy buenos días, Daniel. Bueno, no sé cómo ves la fotografía de los índices. Parece que Europa se lo piensa algo más. Vemos mucho más convencimiento esta mañana en Asia, anoche en Wall Street, y un petróleo que sigue fuerte. A la hora de analizar, precisamente, hemos visto récord en el Nasdaq, en el S&P, 18.200 en el IBEX. ¿Qué niveles ahora mismo crees que hay que tener en cuenta? ¿Cuál es la fotografía mirando esos índices y el petróleo? Sí, pues en Europa nos hemos levantado hoy con números positivos. Los índices europeos ahora mismo se encuentran con ganancias, pues siguiendo un poco la estela de lo que fue ayer Wall Street. Nos encontramos en un momento en el que solo podemos calificar de excepcional. El Nasdaq 100 consiguió, como bien decía Seba, cerrar ayer también al alza y encadena ya una 11ª sesión consecutiva de subidas, una racha de verticalidad que hemos visto muy pocas veces en la historia financiera. Un dato relevante es que históricamente, tras rachas de 8 o 10 días con esta fuerza, la probabilidad de estar en positivo a un año vista es prácticamente del 100%, con una subida promedio de un 25-26%. Este optimismo lo que hace es apoyarse en un contexto geopolítico que empieza a dar señales de distensión. Los rumores de un acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos y la posibilidad del alto el fuego pues son cada vez mayores y esto produce cierta complacencia inversora. Comenzamos también a ver al petróleo niveles razonables por debajo de los $100 y si a esto le sumamos una temporada de resultados que en líneas generales está comenzando a ser positiva. Ayer conocimos resultados de Morgan Stanley y Bank of America. Entendemos por qué el mercado pues tiene esas ganas de seguir escalando, aunque sin embargo hay que poner una nota de cautela ante la euforia desmedida, ya que la sobrecompra comienza a ser elevada y el riesgo también lo es. En este sentido vemos allá a un IBEX 35
chocando contra la resistencia de los 18.275 puntos, tras haber superado y ya situarse por encima claramente de la zona de los 18.000. El CAC 40 parisino también lo tenemos cerca de zonas de resistencia importantes, como son los 8.370 puntos. DAX alemán chocando contra esas medias móviles de medio y largo plazo, cerca de la zona de los 24.165, y un Eurostoxx 50 muy cerca de la zona de los 6.000 puntos. En Estados Unidos, pues estamos viendo esa complacencia en los índices americanos, Dow Jones Industriales superando el 61,8% de Fibonacci a todo el proceso bajista precedente, es decir, la zona de los 48.450 puntos, es decir, estaríamos ya superando un nivel de resistencia horizontal bastante importante. En el caso del S&P 500, como bien has dicho al principio, pues estamos superando ya niveles históricos por encima ya de los 7.000 puntos, y el Nasdaq 100 atacando esos 26.165 puntos. Ayer cerró en 26.204, superando también esa barrera y esos máximos históricos. Por tanto, un mercado positivo que hoy pues está reflejando esas alzas en las bolsas europeas. Vamos a ver hasta dónde sigue. En la lectura del petróleo no me habías puesto atención, no sé ahora mismo cómo estás viendo esos niveles, y de paso ya el dólar. Sí, en el caso del petróleo estamos viendo pues una caída en el precio del crudo, como por esa ligereza ya en las tensiones geopolíticas que están influyendo ya de forma positiva en el precio del petróleo, que se sitúa tanto el Brent de referencia en Europa como el West Texas. Ayer ya se produjo durante estas últimas sesiones esa caída por debajo de los $100, una caída pues que reduce esas presiones inflacionistas que veníamos comentando a lo largo de las últimas semanas, cuando veíamos ese petróleo por encima de la zona de los $100. Por tanto, ahora mismo nos encontraríamos ante un pequeño lateral en el caso del Brent de referencia en Europa, que comprende la zona de los $91 por abajo y los $100 en la parte más alta. En el caso del crudo americano o West Texas, vemos ahí una zona de soporte importante cerca de los $88 por barril, y una zona de resistencia precisamente en esos $100 que pues cuya superación pues comenzaría pues a ejercer presiones inflacionistas. De momento estamos por debajo, las bolsas así lo celebran con esas subidas, y por tanto pues estamos ahí ante un momento de mercado bastante dulce. En el caso del oro vemos también esa zona de resistencia en torno a los $4.854 la onza. Por encima de ahí iríamos a buscar rápidamente los $5.000. Por tanto, estamos aquí ahora mismo en un mercado complaciente, un mercado pues muy positivo, y vamos a ver pues hasta dónde nos lleva. Hay que tener mucho cuidado, que los niveles de sobrecompra, tal como hemos dicho anteriormente, son elevados, y comenzamos a ver cierto riesgo y podríamos ver ya cierto mal de altura dentro de poco. Vamos con consultas, si te parece ya, y vamos precisamente viendo cómo a esta hora, se me estaba yendo ahora mismo la pregunta, vamos a mirar un momentito. Bueno, quería preguntarte de todas formas mientras tanto, porque la he perdido. Repsol, hoy que está retrocediendo pese a las buenas noticias que le rodean, pero como estamos viendo ese petróleo que te pedía comentar, ¿cómo ves a la compañía, que tiene muy buenas noticias sobre Venezuela y viene, eso sí, de ese gran comportamiento durante este conflicto? Sí, en el caso de Repsol lo que se está produciendo es un ajuste correctivo de todo el último tramo alcista, el que se inició cerca de la zona de los 15,42 euros por acción allá a finales del pasado mes de enero. Desde entonces se produjo una subida muy importante de los títulos de Repsol, acompañando pues esa subida que hemos comentado anteriormente del precio del petróleo. Se llegaron a alcanzar la zona de los 24,90, y a partir de ahí el valor está ahora mismo en plena fase de ajuste correctivo. Si trazamos el correspondiente nivel de retorno proporcional Fibonacci a toda esta gran subida, observaremos que Repsol rompió en la jornada de ayer la zona de los 21,24 euros a la baja, y por tanto ahora mismo tenemos una zona de soporte horizontal correspondiente al 50% de esta retrocesión proporcional en la zona de los 20,14 euros por título. Yo creo que Repsol ahí es donde podría frenar el deterioro. Tenemos aquí un hueco alcista
también que queda por cerrar cerca de la zona de los 20 euros por acción y unido a esta zona de soporte en 20,15, yo creo que van a ser zonas donde los títulos de Repsol podrían frenar su deterioro. Llevamos ya 5 o 6 sesiones consecutivas cayendo y por tanto yo creo que con unos niveles de sobreventa importantes, tal como nos marcan sus indicadores adelantados, yo creo que esa zona de los 20,14 podría ser un punto de inflexión para Repsol, donde se podría producir algún tipo de reacción alcista en forma de rebote técnico buscando la zona de los 21,15. Hasta ahora vamos a ver si llega hasta ahí y para cualquier posición que se desee tomar, yo creo que más cerca de esos 20,15, mucho mejor. Stop de protección, pues si cae por debajo de la zona de los 19,85. Ahí ya tengo mis consultas buscadas. María de Madrid te preguntaba, compré Indra a 47 euros y Celnex a 26, les gano bastante, ¿las vendo? Si considera que seguirán subiendo, les pongo un stock para asegurar las ganancias. Indra a 47, Celnex a 26. Pues en el caso de Indra, el valor a 47 habías dicho, pues el valor se encuentra ahora mismo el oyente está con ganancias, no demasiado importantes, pero sí ganancias latentes. Tenemos ahora mismo un valor en Indra subiendo, formación de mínimos crecientes, formación técnicamente de rebote desde la zona de los 43,50 euros y en la sesión de hoy el valor está resolviendo el conjunto de sus medias móviles de corto y medio plazo, situándose por encima de los 53,38. Indra tiene toda la pinta de querer ir a buscar la primera zona de resistencia horizontal que tiene ahora mismo más inmediata, como son los 55,70 euros por acción, y por tanto yo creo que cortar ahora ganancias pues no lo veo conveniente. Yo creo que cualquier acercamiento a esos 55,50, ahí sí que podríamos comenzar a deshacer posiciones, acumular plusvalías, y en el caso de que Indra se nos viniera hacia atrás, yo no dejaría que el precio se me fuera por debajo de la media móvil de 100 periodos, que ahora mismo pasa por los 52,18. Ahí situaría el correspondiente stop de protección, por si el valor se nos produce un reversal, se vuelve atrás, pero yo creo que tiene toda la pinta de querer ir a buscar esa resistencia en 55,50. Y en el caso de Celnex, a 26, creo que la tenía comprada 26. A 26, efectivamente. Sí. Pues ahora mismo las tiene con ganancias. Lo único que Celnex está teniendo problemas en superar la zona de los 30,50 euros por acción. Esto pues es un nivel bastante importante. Es una zona de control tras haber superado el 61,8% de Fibonacci a todo el proceso bajista precedente. Por tanto, está teniendo problemas en seguir avanzando en ese rebote técnico producido desde la zona de los 24,75. Hoy está rompiendo zona de soporte y, por tanto, yo en Celnex, si está con ganancias, no dejaría que el valor se me fuera por debajo de la zona de los 29,12, que fueron los mínimos de esta semana, es decir, los mínimos que se alcanzaron el pasado lunes. Un cierre por ahí implicaría que Celnex seguirá cayendo hasta la zona de los 28,65 y si pierde esa zona, pues las caídas podrían ser bastante importantes. Por tanto, mucho cuidado porque ahora Celnex está rompiendo el soporte de los 29,65 y si pierde la media móvil de corto plazo, la caída podría ir a más. Esto de protección yo creo que por debajo de 29,15. Vale, vamos con una nota. Hola, buenos días, Radio Intereconomía. Quisiera preguntarle al analista de hoy por Siemens Energy. Veo que vuelve otra vez a máximos. ¿Ya se pasó el tren para poder entrar o aún estaríamos a tiempo? Muchísimas gracias, Mer de Burgos. Pues muchísimas gracias por esa pregunta desde Burgos. Y en el andén de Siemens, ¿cómo lo ves con el tren? ¿Subimos, bajamos? Sí, en el caso de Siemens Energy ahora mismo es un valor que está en máximos históricos. Si ampliamos un poquito más el gráfico veremos que se encuentra prácticamente en la zona de los 171 euros por acción, máximos históricos. Yo creo que llegamos un poquito tarde, tenemos un hueco abierto desde la zona de los 148 euros por acción, un hueco alcista que finalmente ha sido de continuidad, pero sí que se está produciendo aquí una especie de detención de las subidas a corto plazo y, por tanto, en Siemens Energy yo para asegurar la entrada esperaría una posible formación
de throwback hacia la zona de los 161 euros por acción, mínimos de estas 2 últimas semanas, y ahí es donde podríamos acometer algún tipo de compra parcial en el valor. Si sigue cayendo hacia el origen del hueco en 156, completaríamos en un segundo tercio de la posición. Pero ahora mismo yo creo que la sobrecompra es muy elevada, el valor no es tan líquido como un valor del IBEX 35, un valor falto de esa liquidez y, por tanto, en zona de máximos históricos es peligroso comprar. Yo esperaría esa formación de throwback. Yo creo que entramos un poquito tarde en Siemens Energy. Bueno, pues para el que esté en la parada, pensándoselo en la llegada del tren tardía. José Luis, una llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, en SACIR estoy con ganancias del 17%. Quería saber la opinión del analista y luego quería saber si podía entrar en IAG o llego tarde, porque la he visto a 4.01 y ahora está sobre 4.40 y tantos. Pues espero su recomendación, señor Daniel. Pues nada, José Luis, le pasamos ahora mismo esa consulta. Vamos con ello. Vamos con SACIR y vamos con IAG. Sí, en el caso de SACIR estamos viendo hoy alzas del 1,04% ahora mismo. SACIR lleva una progresión alcista desde mínimos del pasado mes de abril, formación de mínimos y de máximos crecientes. Ahora mismo en el gráfico de corto plazo vemos una especie de lateral entre la zona de los 4,57 y los 4,70 euros. Yo en SACIR esperaría que superara el valor la zona de los 4,72 euros por título, aplicando un pequeño filtro en esa resistencia de los 4,70. La superación de esos 4,72 euros en niveles de 2 cierres diarios consecutivos o uno semanal daría obtendríamos esa señal de entrada para trading con un primer objetivo cerca de los 4,80 euros por acción. El stop de protección yo lo situaría por debajo de los mínimos de este pasado lunes, es decir, por debajo de la zona de los 4,57 euros, siempre y cuando se den las condiciones óptimas o adecuadas para implementar esta estrategia. Ahora mismo entrar en SACIR estaríamos entrando prácticamente en la parte alta de un lateral de consolidación que viene marcando el valor, y yo esperaría pues a esa superación, a esa resolución de ese lateral por la parte alta que nos permitirá ser mucho más positivos en el valor, a pesar de la gran sobrecompra que experimenta, una sobrecompra que si observamos el gráfico en los últimos meses no ha sido en ningún momento impedimento alguno para que el valor siga avanzando. Por tanto, esperaría a esa superación. Y en el caso de IAG, preguntaba si entrar o entramos un poquito tarde. En IAG el único problema que tiene el valor es su media móvil de 100 periodos. Tenemos esa media móvil pasando por la zona de los 4,61 euros, muy cerca de un 1% por encima de niveles actuales de cotización, y yo esperaría que IAG consiguiera resolver esa media móvil. Es una zona de resistencia dinámica importante que podría frenar el avance a corto plazo del valor. Estamos viendo cómo IAG se está frenando también en la zona de los 4,57 euros. Este nivel no es un nivel baladí, es el 50% de su retrocesión proporcional Fibonacci a todo el último tramo bajista, y por tanto estamos ahí en plena zona de congestión. Es decir, necesitaríamos que IAG diera un pasito más, de superar a la zona de los 4,62, y a partir de ahí para comenzar a pensar en algún posicionamiento alcista, buscando una continuidad del rebote que lleva experimentando el valor desde mínimos del año hacia la zona de los 4,74 euros, donde situaríamos su primer objetivo y donde comenzaríamos pues empezaríamos a deshacer posiciones, al menos de forma parcial. Por tanto, en los dos valores vamos a esperar a que resuelvan por la parte de arriba, ya que estamos en plena zona de resistencia. Aitor González te preguntaba, ¿cómo ves una entrada ahora en Oracle, con precio objetivo $205? En el caso de Oracle, aquí lo tenemos. En el caso de Oracle, lo que se ha producido un ajuste correctivo que ha llevado el valor desde la zona de los $343 hasta la zona próxima a los 136, una caída importantísima, una pérdida de capitalización de prácticamente el 60%, es decir, estamos ante un valor
bajista, ahora mismo consolidando y formando suelo en esos $139. Ahora mismo tenemos en su gráfico la presencia de la media móvil de 200 periodos que pasa exactamente por la zona de máximos de la sesión de ayer. Por tanto, yo esperaría a un cierre diario, incluso 2 diarios consecutivos o uno semanal por encima de la zona de los $172 para implementar algún tipo de posicionamiento alcista. Tenemos un hueco alcista generado desde la zona de los $155, que en principio es hueco de continuidad, pero esa presencia de esa media móvil tan importante, media móvil de medio plazo, podría frenar su avance. Yo esperaría a superar la zona de los $173 y ahí pues comenzaríamos a tomar posiciones. Como mucho, yo creo que en este valor, y dado la virulencia de la subida, deberíamos hacerlo como mucho en un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características. Primer objetivo, zona 184,20, una vez superada esa media móvil. Vamos con más consultas. David Delgado dice, ticker V de Valencia, M de Madrid, D de Dinamarca, Vimed Healthcare. Dice que está dentro desde hace tiempo. ¿Cómo la ves? Pues el valor se encuentra en pleno proceso alcista. Los mínimos alcanzados en noviembre, cerca de la zona de los $6,07 por título, ha dibujado una secuencia de mínimos y de máximos crecientes. El único problema es esa zona de los $10 por acción, donde ya se frenó a mediados del pasado mes de marzo y también ha producido ese freno, ese inicio de las ventas también pues durante este mes de abril. Si está dentro, yo establecería un stop de protección por debajo de los mínimos del pasado viernes, es decir, por debajo de la zona de los $9,27, y mientras y teniendo muy en cuenta pues que esa zona de los $10 es un hueso bastante duro de roer. Prácticamente doble techo en esa zona. Si no la supera, podríamos ver pues algún tipo de ajuste correctivo importante. Creo que estaba dentro, pues yo prevería pues que ese acercamiento a los $10 pues se pudiera usar pues como excusa para comenzar a vender de forma parcial y acumular plusvalías en el valor. Vamos con más consultas y dice Rocamora, ¿cómo ve a Enagas? Está dentro a 17.30. ¿Qué recorrido le ve y soportes de salida? Dice que parece que con el posible final de la guerra se ha quedado ahí. Y además decía que llevaba días intentando conectar. Bueno, pues aquí está la consulta de Rocamora y Enagas. Sí, en el caso de Enagas el valor se está frenando cerca de los 17,35. Vemos ahí una formación bastante peligrosa, un techo de mercado a corto plazo que podría resolverse en la configuración de un techo redondeado. Yo, en su caso, no dejaría que el valor se me fuera por debajo de los mínimos del pasado miércoles 8 de abril, es decir, por debajo de la zona de los 16,78, ya que se confirmaría ese techo redondeado y el valor tendría pues un objetivo bajista en el 50% del cuerpo de la vela desplegada el pasado viernes 27 de marzo, donde pues Enagas acometió subidas cercanas al 17%. Por tanto, si pierde esos mínimos, lo más probable es que vaya a buscar la zona de los 16,35 euros por acción y, por tanto, pues mermaría de forma drástica las plusvalías del oyente. Yo creo que la pérdida de los mínimos del pasado miércoles, esos 16,78 aproximadamente, serían pues la excusa para comenzar a deshacer posiciones, puesto que tenemos ahí una zona de resistencia importante que el valor no está siendo capaz de superar. El dinero del sector energético parece ser que se está trasladando ahora mismo pues a otros sectores y, por tanto, pues todos estos valores tipo Iberdrola, pues Endesa, Enagas, podrían ser objetos de venta en próximas jornadas. Apunte queda. Respuesta, por cierto, que también iba para Virginia. Y viendo precisamente consultas que se repiten, quería preguntarte porque Lucas Inubreslin pregunta un stop para Alantra. Título que además pregunta Maxwell para analizar. ¿Cómo ves los títulos de Alantra?
Vale, aquí tenemos Alantra en pantalla. El valor pues se encuentra en plena fase de reacción desde la zona de los 7,52 a largo plazo. Ahora mismo el valor se encuentra en plena fase de reacción alcista, después zona de congestión, zona de retrocesos. En el caso de Alantra, no sé a qué precio las tiene el oyente, pero yo no dejaría que el valor se me fuera por debajo de los mínimos del pasado 13 de abril, es decir, por debajo de la zona de los 10,10. Perder esos mínimos implicaría la búsqueda del cierre del último de los huecos alcistas que todavía queda por cerrar en la zona de los 9,72 euros y, por tanto, se podría producir pues una continuidad del ajuste correctivo. Por tanto, yo establecería esa protección en esa zona y ahí es donde colocaría el stop. Mientras no se pierda estos niveles, la sucesión de mínimos crecientes podría llevarnos incluso a la zona de los 11 euros por acción, pero necesitamos esa reacción desde la zona de los 10,50, que si no se produce, pues podría producir esa continuidad en las caídas en Alantra Partners. Vamos con más consultas, ya me iba a despistar. Tenemos al teléfono esperando a Patricio. Muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mira, quería preguntar por Nagarro. Quiero saber si parece que ha hecho un doble suelo, si podemos estar cerca de finalizar una tendencia bajista que acumula años, porque teóricamente los fundamentales de la compañía son buenos. Para ver si me puede dar un poco una guía. Yo estoy en ella con pérdida. Ha dicho Nagarro, ¿verdad? Sí, NA9N. Vale, sí. Fenomenal. A 46,46. Gracias, Patricio. Daniel, ¿cómo la ves? Sí, en el caso de Nagarro, el valor está formando un doble suelo, o lo ha formado ya en la zona de los 43,30 euros por acción. Ahí se encuentra en plena fase de rebote. Yo creo que el primer objetivo lo podríamos situar en la zona de los 50 euros por título. No sé si el oyente, no recuerdo si ha dicho que estaba comprado o no, pues, pero si es para entrar, yo esperaría... ¿Sí? Que yo creo que sí que estaba dentro. Ahora mismo no tengo apuntado lo que había dicho. Perfecto, pues si estaba dentro, yo creo que deberíamos mantener el valor a menos que perdiera la zona de los 43,15. Primer objetivo, zona de los 50 euros. Y si trazamos ese correspondiente retroceso proporcional Fibonacci, segundo objetivo, en la zona de los 52,25. Por tanto, una vez superados los 50 euros por acción, yo comenzaría pues a pensar en deshacer posiciones. El valor mantiene una secuencia de máximos decrecientes que intenta anular, pero cuidado porque tenemos esa zona de resistencia en los 52,20, resistencia horizontal importante, pero mientras se siga rebotando, a disfrutar de ese rebote y a ver hasta dónde puede llegar. Eso sí, mucho cuidado con la zona de los 43,30, ya que su pérdida o caída por debajo implicaría pues volver a bajista y romper un doble suelo importante que pues permitiría pues a los bajistas rehacerse. Por tanto, yo mantendría posiciones con esos dos objetivos, 50 y 52,23. Vale. Dice Javi de Bilbao, ¿cómo ves una entrada en la acción alemana SMA Solar Technology? Ticker S92D. Dice a estos precios. ¿Cómo la ves? S92D. Pues en el caso... Sí, vamos a ver, aquí tenemos un valor ahora mismo en plena fase de rebote, superando el 50% de su retorno proporcional. Los niveles de sobrecompra son muy extremos. Estamos viendo una progresión alcista, un rebote muy intenso desde la zona de los 28,44, superación de la zona de los 50 euros por título. Yo creo que entrar ahora mismo... entraríamos un poco tarde, los niveles de sobrecompra son extremos y yo solamente lo haría ante una formación de throwback o pullback hacia la zona de los 50 euros por acción. Ahí esta entrada nos daría un stop de protección bastante asequible, por debajo de los 44,84 euros, y entrar ahora mismo pues es hacerlo en máximos del año, a pesar de que no estamos en máximos históricos, pero sí que los niveles de sobrecompra son muy elevados. También se ha visto un incremento en el volumen de contratación cerca de la zona de los 34,08, lejos de donde cotiza ahora mismo. Por tanto, esas posiciones que se han tomado
cerca de la zona de rebote o cerca del último tramo alcista, pues podrían comenzar a deshacerse si el valor no es capaz de seguir avanzando. Por tanto, throwback hacia la zona de los 50 y yo compraría pues como mucho un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características, pues, y teniendo en cuenta que el stop deberíamos situarlo por debajo de esos 44,95 o 44,80. Vamos con una nota de voz. Hola, buenos días. Era para ver qué me podíais decir de la acción de Ferrari para una posible entrada y la acción de Acciona Energía. A ver qué puntos serían buenos de entrada y algún objetivo. Muchas gracias y buenos días. Gracias a usted. Para entrar en Ferrari y precios también, niveles, Acciona Energía. Sí, en el caso de Ferrari, el valor ahora mismo se está topando con esa media móvil de 100 periodos, zona de resistencia que fue soporte anterior cerca, de los 308. De los 308, yo creo que por encima de esa zona, en el caso de Ferrari, podría ser objeto de compra, buscando un primer objetivo en los 320. Por tanto, debería dar ese pequeño pasito al alza. En el caso de Ferrari, esto de protección por debajo de 299 y objetivo, como digo, en 320. Estamos ahora mismo en plena zona de congestión entre la media móvil de 100 periodos y la media móvil de 50. Por tanto, debería dar ese pequeño pasito hacia adelante, ese pequeño impulso que redefiniera el rebote y que por al menos pues, sucumbiera a esa media móvil de 100 periodos. Y el otro valor era Acciona Energía. Sí, señor. Para entrar. Efectivamente, aquí lo tenemos en pantalla. Acciona Energía es un valor bastante peligroso. Estamos viendo desde hace mucho tiempo con una volatilidad bastante extrema. Ahora mismo mantiene una sucesión de máximos decrecientes desde los máximos alcanzados el pasado 6 de noviembre cerca de la zona de los 25,18 euros la acción. Está resolviendo esa tendencia bajista de corto y de medio plazo, pero tenemos ahí de nuevo una media móvil como es la de 200 periodos en los 24,41 euros por acción, que debe superar en niveles de 2 cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de esa zona. Por encima de 22,41 con el filtro que hemos comentado, primer objetivo, zona 23 euros y stop de protección por debajo de esa directriz alcista, por debajo de los 21,84 euros. Pues Daniel Santacreu, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias por este tiempo de análisis, de consultas. Feliz jornada y hasta la próxima. Igualmente, Eva, un abrazo a todos.